Y ya poquito a poco pues van aumentando ritmo. Ya hemos visto que faltan hombres de Josep Postal y este ritmo de momento se están haciendo esa entrega siempre generosa, ¿no?, por parte de un líder cuando se tiene, como en este caso, al mejor en carrera, ¿no?, a Lance Armstrong, que hemos vivido durante unos momentos. Recuerden ustedes en la ascensión a Los como dejaba mucho la responsabilidad al equipo Telecom, pero ahora ya aquí yo creo que sí que tiene ya más intención de ir marcando un ritmo, no dejar la carrera tan suelta, porque ha visto que ha vivido momentos un poquito y grandes, de gran nerviosismo, ¿no? Otro abandono, Stefan Eulot, que se estaba descolgando ahora en la subida al Col de Vars. Deja el Tour de Francia en la 14ª etapa. No sé, curioso. Ayer recuerdan ustedes que iba jugado y que iba marchando fortísimo, ¿no? Pasa que el tío del mazo, ¿no? Está buscando, ¿qué problema tiene el tío del mazo? Está buscando víctimas. Le habrá dado en Alos, le ha dado con la paja, ¿no? Una ala y la ha dejado ahí ya tocado. Y cuando quedan tantísimos kilómetros como que le quedaban en esa ascensión, y ha visto que tenía muy poquitas fuerzas para subir estos puertos, un hombre que se desmoraliza un poco de una manera repentina y pega, vamos a decir, un poco esas espantadas, pues al final no podía seguir y ha abandonado. Hay que valorar también a este corredor, ¿eh? Didier Roux, un hombre que ha metido al Bonjour en el Tour con sus victorias en París-Camembert y en Midi Libre. Consiguieron gracias a eso una invitación y lleva ya el tercer día en fuga, pero de esos de verdad metido en carrera y luchando por ganar, ¿eh? Un hombre que consiguió una victoria excelente en el año 97, atacando también de un grupito en una etapa de media montaña y llegando con una fuerza terrible al final. Como les decía anteriormente, solo dos de estos corredores, Hebner y Didier Roux, saben lo que es ganar aquí en el Tour de Francia. Pero insisto, la buena sensación que da ahí el italiano Paolo Sabodelli, sabe que si un día era posible, tenía que ser hoy, Tenía que ser hoy, sobre todo, bueno, por esa facilidad que tiene, pero yo creo que se lo van a poner un poquito difícil, ¿no? A él sí que le interesa mantener esta fuga un poquito más tiempo viva, porque al final todo el tiempo que pueda perder en la ascensión luego lo puede recuperar bajando, ¿no? Y sabedor sobre todo que en Lizoar va a haber una gran batalla, pues si puede conseguir y sumar con 3 o 4 minutos de ventaja la ascensión, siempre será algo que, bueno, pues luego cuando vaya recuperando en el descenso ya contar en el momento que cede del empuje de Lance Armstrong, bueno, pues tener esa situación de victoria de etapa en sus manos, ¿no? Pero yo creo que le va a costar muchísimo trabajo, ¿no? De momento, eso sí, la situación para él está siendo favorable. Y es un puerto que efectivamente se puede bajar muy deprisa, pero también es un descenso peligroso, Recuerden que en el descenso del puerto de Lizoar en el Giro, Chechu sufrió una caída, también se cayó Víctor Hugo Peña, el colombiano del conjunto vitalicio. La verdad es que la gente llegó muy tocada al final de Giro, porque luego al día siguiente se hizo la cronoescalada a Sestriers, pero con salida aquí en Briançon, se subía primero Montgenev, después bajada y después Sestriers, y la gente acabó el Giro con las fuerzas muy justitas, Ahí vemos que hay gente que está empezando a pasarlo mal en la subida, Yo creo que ha habido una aceleración ahí por parte de Baranovsky. Y vemos a Didier Roux, que tiene que renunciar ya, Una pena también por el corredor francés, que está siendo muy luchador en este Tour de Francia. Claro, al final todas las energías que has gastado, no alegremente, sino con una idea clara, pues claro, lleva todos los días escapados. Ayer volvió a estarlo, ya hemos dicho, y al final un momento de debilidad se acumula el cansancio de una manera repentina. Ahí vemos a Odriozola, que aguanta también el ritmo que está poniendo ahora su compañero Dariusz Baranovsky. Creo que fichado el año pasado por Banesto después de haber hecho un muy buen tour en US Postal, precisamente su antiguo equipo. El año pasado fue todo un problema continuado, ¿no? Esas situaciones que a veces pasan los corredores o pasan los corredores, que se piensa que estás enfermo, que te pasa algo, pero que no se llega a saber ni qué ha pasado, pero efectivamente te has tirado un año en blanco, ¿no? Sí, es que hay años que no sabes qué te pasa, o sea, tú entrenas, haces lo mismo que el año anterior y no vas, y dices, bueno, estaré enfermo, te haces análisis, te vas al médico, mire, a ver, me encuentro cansado, no, pues estás normal. Pues bueno, pues a ver si va a ser pasajero, que si es cansancio psicológico. Dice, bueno, voy a entrenar una semana menos, a ver si recupero chispa y luego ya empiezo a entrenar o me meto en carrera.
y no vas. Y es difícil de explicar porque, bueno, todavía hay yo creo que muchos secretos en el ser humano, en el aspecto físico, difícil de entender, ¿no? Y en ese caso... Este año Vanessa tiene una situación parecida, ¿no? Marcio Brusselgin estuvo 40 días ingresado en un hospital en invierno. Ahí tienen, recuerden, a Santiago Botero, que sigue en solitario persiguiendo a los hombres de la fuga y con unos metros de ventaja respecto al pelotón. Les decía que Brusselgin pues estuvo 40 días ingresado en un hospital con una extraña infección. Le hicieron todo tipo de análisis, de pruebas, nadie llegó a saber exactamente lo que tenía. Luego él consultó con un naturópata y bueno, pues Jesús Hoyos, el médico de Vanessa, dice, mira, nada, no lo sé, ¿no? Y es verdad que en el Giro fue progresando, medida que él fue cogiendo competición y acabó muy bien el Giro de Italia, y en Cataluña también estuvo rodando francamente bien Marcio Brusselgin. Ahí tiene la ventaja que ha cogido Santiago Botero respecto al pelotón, que está subiendo algo más cómodo ahora, porque aguanta mucha gente. Hemos visto cómo en la subida al Col de Vars, al Col de Alós se quedaba mucha más gente. Y esto yo creo que es Magnusson, que se está quedando del corte que llevaba ahí con Bo Hamburger. No sé qué reflexión se puede hacer, ¿no? Quizá parecía que este era el momento, ¿no?, de romper la carrera. Pero bueno, quizás se ha probado en el anterior para hacer daño desde lejos y han visto que la cosa no era fácil, ¿no? Y sobre todo, insisto, hay que recordar para la gente que no lo haya visto que ha sido sobre todo Telecom quien ha querido controlar la carrera, no US Postal, que quizá tiene la sensación de que el Tour tiene el margen necesario, ¿no?, como mínimo para tomarse las cosas con tranquilidad y sangre fría. Así es, sobre todo ahí se veía esas duras rampas. Esta es la parte más dura, ¿no? Mediado puerto, rampas del 10%, 10,5% de pendiente. Y bueno, es momento adecuado para atacar, pero claro, siempre gastas fuerzas durante toda la etapa y tienes que mantener siempre una regularidad en ese desgaste. Y de momento, pues, a lo que se preveía, una fuerte aceleración por parte de los hombres del Kelme Costa Blanca, han decidido solo probar con Botero, a ver qué actitud tomaba el pelotón, y como se ve, el pelotón de momento deja hacer. Está Roberto Conti, el hombre con el casco amarillo que pueden ver ahí, que es un motor de diésel sensacional, Qué trabajo hizo para Francesco Casagrande en el Giro de Italia. Ha pasado muy desapercibido en la primera parte del Tour, lógicamente. En las etapas llanas él no tiene nada que hacer, pero también ha pasado bastante discretamente en Mont Ventoux, en Otakam, pero cuando llega la última semana parece que él se crece con el castigo, Ahí aparece ahora Vyacheslav Ekimov con Cedric Basser, que aguanta una ahí en la subida, pero observen cómo el ritmo es tranquilo porque la gente va ahí muy agrupada. Vemos a David Plaza también. Yo considero que ya están ahí haciendo ese último desgaste los hombres que le quedan a Lance Armstrong, como ese Ekimov ahora, ¿no? Pero ya hay una selección de 50 corredores han quedado, ¿no? Y van metiendo un poquito más ritmo, sabedores, sobre todo hombres como Ekimov y los otros que han estado haciendo el trabajo, que tienen, bueno, pues tal vez 500 metros para hacer ir marcando ese ritmo que se está marcando, ¿no? Y lo importante siempre hay como Telecom, parece ser que está ambicioso, igualmente que ha controlado la carrera. Udo Boll es un hombre que marca ya como veterano, marca un ritmo muy aceptable, en el aspecto que es un ritmo vivo y que puede crear ahí todavía una mejor selección antes de que comiencen algunos ataques. Vamos a ver, que se ve subir gente ahora por la parte derecha de sus pantallas. Creo que es el Chava con Roberto Heras, que van progresando ahí por la parte derecha. A ver si se produce algún movimiento en este grupo, que es muchísimo más numeroso que en la subida al Col de Alós. Recuerden que los 3 puertos de primera que pasan hoy los corredores, bueno, 2 de primera y el Izoar de categoría especial, están por encima de los 2.000 metros, 2.250 los 2.109 el Col de Vars, 2.360 el Col d'Izoar. Hace muchos años que el Tour no finalizaba una etapa Kim Briançon, desde el 89 con la victoria de Pascal Richard, en una etapa en la que tú intentabas también recuperarte un poco del desastre. Sí, a mí posiblemente, como puede pasar hoy, que vamos a recordar a todos los que se han incorporado pues más recientemente a esta retransmisión, que, bueno, el viento está entrando de cara, sobre todo en la ascensión. Habían dado en este puerto de Vars que soplaría con una intensidad de 50 km por hora, y el Izoar también anunciaban una intensidad menor de 15 km por hora. Yo recuerdo pues este año que me acabas de decir, Carlos, que en el 89 soplaba mucho viento de cara al Izoar
Y yo, pues después de muchos intentos de ataque, de tratar de dejar descolgar a Greg LeMond y a Logan Fignon, fue imposible, ¿no? Porque con un fortísimo viento pues ya atacaba y no me terminaba de ir, ellos te cogían rueda. Y además, al ser una zona muy abierta, como tendremos ocasión de ver, con poquita vegetación, pues el viento entra mucho más fuerte y lo sufres, ¿no? Porque otras veces, bien la vegetación, bien las rocas, te permite una cierta protección de una manera esporádica, ¿no? Pero en el puerto este te entra el aire muy frontal, cuando entras provocado por un cierto valle, como casi todos los pasos de montaña, y entonces o te entra a favor, como se podía ver ahí que entraba en contra, pues como en esa ocasión entraba en contra, y se hace muy complicado siempre tratar de quitar o conseguirte marchar de la vigilancia de tus más directos rivales. Y en ese día, bueno, pues la carrera quedó un poquito bloqueada, sobre todo por ese viento de cara. Esperemos a ver si hoy, de momento no está siendo muy bloqueada, porque la intención de Kelme ha sido clara, aunque en esta ascensión no está viendo la misma lucha que en el anterior. Pero vamos, totalmente justificable, porque ya con lo que ha habido antes hay que medir muy bien las fuerzas. Antes era un poquito por buscar una escapada que marchase muy lejos en el tiempo, pero todo el mundo ha visto que podía ser protagonista de esa escapada, una situación que al final ha tenido que remediar el Telecom, porque se estaba yendo muchísimos corredores que eran importantes. Recuerden, pues Mancebo, Jiménez, Ochoa, Botero, entre otros corredores, y bueno, y Berenque también, que ha sido, yo creo que ha sido el último corredor que ha provocado ya esa reacción por parte del Telecom. No, la verdad es que hemos vivido momentos muy intensos en la subida al Col de Alós, y ahora pues, la carrera va mucho más controlada, Observen que ahí no se va quedando nadie, hay demasiada gente. No se podría aguantar un grupo tan grande si estuviera haciendo una subida exigente. Ahí vemos a Fernando Escartín por la parte izquierda del grupo, también con el Chava. Ahí un poco más adelante veíamos a Joseba Bellocchi, el hombre que mantiene esa tercera posición en la clasificación general. Un hombre que descubre el Tour, ahí le tienen, y que está rodando excelentemente bien. El corredor vasco del conjunto Festina. Hombre que empezó la temporada también con algunos problemas de tendinitis. No la acababan de solucionar, y al final con un cambio de zapatillas se resolvió el problema. Y Bellocchi, que bueno, yo creo que es un corredor que puede estar ahí, Es verdad que tiene relativamente cerca, o bastante cerca, a su compañero de equipo, a 1 minuto y 1 segundo, que es un buen contrarrelojista, pero Bellocchi ya demostró en Romandía y en otras carreras que él también anda bien. Y como siempre decimos, la última contrarreloj es una contrarreloj mucho más igualada, ¿no? En la que es muy difícil que alguien que está muy descolgado de la general lo haga bien. Ahí vemos ahora a Santiago Botero, que sigue progresando ahí, adelantado ya a Hamburger, y le está dejando. Así que Bellocchi es un hombre que, bueno, quizá hoy no, pero mañana puede coger un poquito más de margen respecto a Christophe Moreau. Y bueno, la verdad es que eso sí que sería espectacular, ¿no? Ver a un debutante en el Tour en el podium, final de París. Ahí Botero mostrando esa forma que, como comentaba ayer, me hablan en sus compañeros de equipo, que va con una facilidad terrible. Que tuvieron suerte, se puede decir, pues o que tuvo suerte Marco Pantani en la etapa del Mont Ventoux, del fuerte control que ejerció el equipo Banesto, porque si no, según vimos todo el resto de la ascensión, este corredor hubiese ganado esa mítica etapa. Cedric Passer, el hombre que sigue tirando ahí junto a Ekimov, los dos últimos reservas, se puede decir, antes que entren ya a trabajar los hombres de verdad de la montaña. Pero observa ahí que se ha estirado un poquito el grupo, Sí, el ritmo es que muchas veces no hay ataques, pero se va marcando un ritmo. Es mucho la diferencia que hay del campo amateur al profesional, ¿no? En profesionales se ataca pocas veces, como se ha vivido en Alós. Se va marcando un ritmo y se va manteniendo, y de pronto pues tú empiezas a ir cómodo, y de pronto dejas de sentirte tan cómodo y no sabes qué te pasa, y que te viene ya el momento de crisis, el momento de debilidad, y no ataca a nadie, y no sabes qué pasa, y te pasa que el ritmo que se ha marcado está ya haciendo su efecto, porque se mantiene siempre constante y terminas con ceder posiciones, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora en ese pelotón. No hay ataques, pero el ritmo está teniendo una intensidad media alta, que está provocando que ya, bueno, pues se hayan quedado muchos corredores y que la gente vaya incómoda, ¿no? A rueda. Bellocchi, por cierto, que les decimos que es debutante en el Tour, pero que no lucha por la clasificación de los jóvenes.
Tiene 26 años ya Joseba, va a cumplir 27 el próximo mes de agosto. El corredor vasco del conjunto Festina. Estaba pensando viendo en el grupo, ¿le serviría de algo ahora a Sabaudelli dejar la compañía de fuga o sabe que luego en el descenso ISEAR lo puede hacer también? Yo creo que lo sabe, pero es un hombre, es que todavía pasarán cosas. Yo creo que en el descenso se lanzará, si se va solo, mucho mejor. No, pero por eso te lo decía, ¿no? Porque de alguna manera necesita un poquito más de margen, para iniciar la ascensión a Izoar, En esos 2.50 no... Bueno, de nuevo Javier Ochoa, que lanza la carrera. A poco más de 1 kilómetro se encuentra de la cima del puerto. Richard Virenque, que ha salido ahí a cubrir esa opción. Pero bueno, ahora se van a repartir menos puntos ya porque hay bastantes corredores que van por delante. Observen Telecom cómo aparece siempre, cómo han desaparecido ya pues prácticamente todos los hombres de US Postal. Aguanta ahí Kevin Livingston. Y vuelve, es que vuelve sopla ahí mucho viento de cara. Tyler Hamilton, efectivamente. Se hace muy complicado así tratar de romper la armonía o el control de un pelotón. Pues ese pequeño movimiento de Javier Ochoa que ha eliminado ya al resto de compañeros de Lance Armstrong. Queda Hamilton, queda Livingston, que es el que siempre aguanta ahí para lo que sea necesario. Ahí está Beloki de nuevo, junto con David Plaza, pero observen efectivamente lo que decía Pedro. Están parando y Baser vuelve a meterse allí en la cabeza del grupo. Michael Boger, al que no habíamos visto aún, Félix García Casas, Marcos Serrano por la parte izquierda, Roland Meyer, el corredor del conjunto Cofidis, Nardello, el hombre del Mapei, que intentaba estirar un poco la espalda ahí en esa parte final de la subida. Este puerto de Vars, paisaje típico de los Alpes, montañas muy diferentes, muchísimo más grandes, ¿no? Podríamos decir, a márgenes más altas. Una sensación de magnitud enorme tiene esta cordillera. A punto de coronar ya estos dos corredores. Cuando lleguen a la cima del Vars les quedarán tan solo 72 kilómetros para el final, así que medio kilómetro. Han visto que ha vuelto a entrar Didier Rus y que siguen llevando ahí en ese puntito terrible al corredor holandés Maarten den Bakker, al ex campeón de Holanda del conjunto Rabobank, un equipo que lleva ya 3 victorias de etapa, 2 para Dekker, 1 para Van Boon. Y esa cuarta posición en la general de Mark Wouters. Ya tienen el viento, que ahora está entrando así un poco por la izquierda, en esta parte final en la que se va girando ya para coronar este puerto de 2.109 metros. La verdad es que es una lástima el viento, ¿no? Bloquea mucho la carrera. Y además la típica lucha que tienen ahí los corredores contra el viento, acoplándose lo más a rueda posible y bueno, pues sobre todo esa situación meteorológica ha favorecido a Didier Rus a entrar en el grupo. Aquí una nueva aceleración, aquí parece que más constante, ¿no? Sí, ahora sí que está intentando tensar la carrera, pero bueno, está muy cerquita, ¿no? Ahí Javier Javier Ochoa, que intenta defender pues los puntitos que pueda coger ahí. Ha salido a la rueda, yo creo que era Van de Boer, el hombre del conjunto Lotto, que estaba acelerando ahí. El público que anima a los corredores en la cima del Col de Vars, con el viento que está frenando, yo creo, el ímpetu de mucha gente. Seguro que hubiera habido más ataques si esta circunstancia meteorológica no se hubiera producido. Fíjate las banderas. En el puerto anterior hacía aire, pero no tan fuerte y ese es el problema, ¿no? Para esas intenciones. Aquí el sprint ya de la montaña. Bueno, Didier Rus como tanto Maarten den Bakker sabe que ahora en el descenso entrarán sin ningún problema. Sí, lógicamente ahí perdiendo los metros pues no hay mayores problemas. Vamos a ver qué actitud toma ahora Paolo Sabaudelli, que es el hombre un poco que da la sensación de que puede marcar el futuro de esta fuga. Necesita margen y quizá el descenso podría ser un buen terreno, porque también sería bastante lógico que aquí en este grupo ahora se bajara con mayor tranquilidad. Ahí está Vinokurov también bien colocado entre los primeros. Christophe Moreau por delante de Lance Armstrong. El Chava Jiménez, que aparece ahí por la parte izquierda de la carretera. Estará también un poco cruzado, viendo el aire, porque ya lógicamente el corredor sabe que si aquí hay este aire. Es verdad que aquí era el puerto en el que más aire iba a hacer, según decían las previsiones meteorológicas, y con mucha diferencia. Y lógicamente eso puede haber tenido mucho que ver con el hecho de que la carrera se ha movido muy poquito en la subida al Col de Vars. Lo que comentábamos de Sabaudelli, ¿no? Yo creo que también el viento a lo mejor le hace a él
replantearse un poquito una situación de carrera que yo creo que sería siempre buscar. Observen con qué fuerza ha salido ahí Javier Ochoa para buscar los puntos de la montaña. Se ha sentado un poquito efectivamente porque ha visto que Virenque le había cogido muy bien la rueda. Y ahora lo puede tener difícil, Javier Ochoa, porque ahí con el aire ha tenido un desgaste terrible. Y eso es lo que les explicaba anteriormente Perico, ¿no? Tú te pones ahí un poco acoplado a rueda y vas muchísimo más fácil, Sí. La rueda sirve de poco subiendo, ¿no? Pero cuando sopla el viento de cara ya hace daño. Se ha precipitado un poco ahí, quizá no ha tenido en cuenta el aire que hacía Javier. Ha salido ahí con muchísima fuerza. Los nervios, sobre todo bien provocado por los nervios, ¿no? Puede llegar a Pascal Hervé para echarle una mano a Richard Virenque. Vamos a ver si puede coger bien la rueda ahí, que ahora puede salir un poco favorecido precisamente esa circunstancia, pero lo que tú decías es la experiencia de Hervé, O ha venido rápidamente a ofrecerle la rueda a su compañero, para que pudiera llegar a la disputa de la montaña. Ahí se estira el grupo, ya no se deja marchar a nadie. Lance Armstrong aguantando también ese largo sprint que está realizando el francés del conjunto Polti, Pascal Hervé. Ahí se va a apartar, pero le está cerrando efectivamente. Pero va a poder pasar efectivamente en primera posición el corredor francés del conjunto Polti. Se ha metido segundo también Hervé. Bueno, segundo en este sprint, no en la posición de la carrera. Lo han hecho muy bien, no se ha dado cuenta ahí Javier Ochoa que le iba a dejar y que a última hora iba a frenar y para que pasase y quitarle sobre todo los puntos a Javier Ochoa. Y esto, lógicamente, es un salto que siempre restan más puntos, ¿no? Al haber hombres ahí de por medio, ¿no? Y ahí ha actuado muy bien la experiencia de Pascal Hervé como la de Richard Virenque, compañeros inseparables ya desde hace muchos años en el ciclismo, han sabido jugar con esa ventaja. Bueno, circunstancia de carrera, pero bueno, está obligado porque si bien estamos hablando de Javier Ochoa para la montaña, está Botero también sumando más puntos para la montaña, ¿no? Y ahí hay una lucha. Sí, estará muy igualado, al término de la jornada de hoy, Sí, porque Ochoa simplemente sacaba 2 puntos a Botero en la clasificación general. También es verdad que luego ha aumentado esa diferencia en el puerto de Alós y en el anterior, en el primero que tenían hoy de segunda categoría. Pero bueno, se puede decir que Richard Virenque, de una manera u otra, pues por mucho que recupere, tampoco recupera casi nada, porque prácticamente lleva el doble puntuación, ¿no? Al comienzo de la etapa de hoy, Javier Ochoa tenía 153 puntos, Santiago Botero 151, Nico Batán 138 y Richard Virenque 89, ¿no? Pero fíjate, de 89 a 153, ese margen va a ser muy importante, sobre todo para Javier Ochoa y desde luego para Santiago Botero. Bien, pues en el primer tramo del descenso del Col de Vars vamos a dejar la transmisión aquí en la segunda y enseguida, en un minuto, en la carrera. Y Pascual... Yo creo que sabe que viene ya por detrás, ya sabe que viene y está muy pendiente mirando hacia atrás para, bueno, pues a ver si necesita de su colaboración Santiago Botero. Bueno, pues 4 corredores de equipos españoles que van a acabar metidos ahí en la carrera, para intentar el triunfo de etapa. Y esa mala sensación que transmite el pelotón con tanto US Postal ahí, quiere decir que la carrera va excesivamente lenta. Si te fijas ahí, sí, no. Los que están más ambiciosos y mejor momento de forma son los que están ahí metidos en carrera en ese pelotón, ¿no? De nuevo Benay Jakim, que reaparece ahí en la cabeza del grupo para realizar el descenso. En cabeza del grupo. Y la verdad es que es una pena, es una pena porque era un gran día, una gran etapa, pero el viento es un elemento incontrolable, lógicamente, y solo que hubiera sido al revés, ¿no? Que hubiera estado pero a favor, hubiera protagonizado, hubiera llevado incluso que la gente se creciera un poquito, ¿no? Y hay mucha diferencia subir un puerto, ya no diré con viento de cara y a favor, pero simplemente sin viento, con una ligera brisilla que te ayude un poco. Cualquier cicloturista lo ha podido notar esa sensación, ¿no? Es decir, uy, qué bien estoy subiendo hoy, ¿no? Sí. Hoy tengo buenas piernas. Hoy sí que me siento como nunca, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Si el viento hubiese entrado a favor, primero, lógicamente, hubiesen rodado mucho más rápido, pero también a la hora de realizar esos ataques hubiesen sido mucho más numerosos. Pero bueno, no siempre se puede pedir espectáculos tan bonitos como los que vimos en Otakam y en el Mont Ventoux. Observen que Santiago Botero se está acercando muchísimo ya a este grupito de cabeza y ahí sí que es un hombre que puede luchar por el triunfo de etapa, Está subiendo muy bien el colombiano
del conjunto Kelme Costa Blanca. El grupo de cabeza se está acercando a la localidad de Guilestre, donde se encuentra situado el segundo control de avituallamiento de la jornada, bastante cerquita de meta ya, a 52 kilómetros para el final. 23 segundos tan solo el tiempo que tiene perdido Santiago Botero respecto al grupo de cabeza, y 3 minutos y 34 segundos es globalmente lo que hay entre la cabeza de carrera, el grupito de Baranovsky, de Pascual Llorente, de John Odriozola, de Paolo Saboldelli y este pelotón, en el que ahora ha sido la sensación de que Jaeger y Benoit Joaquin, los hombres que están alternando así en el descenso, están asumiendo algunos riesgos más. Ahí vemos a Armstrong, Roberto Conti, que también está atento ahí a todas las circunstancias de carrera, pensando también que puede ser un buen día para un corredor que ya sabe lo que es ganar aquí en el Tour de Francia. Recuerden que cuando pasen por Guilestre quedarán 52 kilómetros para el final, y el viento que ven ahí en esas banderas, que está siendo, junto con los ciclistas, lógicamente el gran protagonista de la jornada. Enseguida volvemos. 15 segundos al corredor colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca. Así pues, buena representación de nuevo de Banesto y del conjunto Kelme Costa Blanca en la fuga. Ya saben que el turno está siendo tan favorable para el conjunto 11 Deutsche Bank en esta segunda parte del Tour de Francia. Bien, es verdad que hoy Marco Serrano ha estado intentando meterse también en alguna de las fugas, pero finalmente el corredor gallego de 11 Deutsche Bank no ha podido coger esa fuga que parece que... Bueno, no parece, está siendo la buena, ¿no? Otra cosa es que llegue o no llegue, pero de momento está siendo la buena, buscando la victoria. Aquí en Briançon, desde el año 89 no llega una etapa del Tour aquí a Briançon, entonces ganó Pascal Richard, corredor suizo, que este año lo han podido ver los aficionados en el Giro de Italia. Y tenemos a Botero ya, aunque nos daban esa referencia de 15 segundos, pues finalmente ha podido entrar. Como les decía, Pascal Richard, que este año ha corrido el Giro de Italia en las filas del Linda McCartney, el equipo vegetariano que se llevó una victoria del Giro con David Mackenzie. Ahí nos enseñan la composición del grupo donde ha entrado Santiago Botero. Un poco de recuperación ahora para Santiago Botero, porque yo creo que va a ser protagonista también en la subida al Izoar. Sí, se puede decir que tienen ahora un pequeño trecho, ¿no?, de unos 8 kilómetros. Ahora ya sí que Javier Pascual, bueno, estaba viendo ahí movimientos. Javier Pascual es más fácil ya que comience un poco a entrar en esos relevos que hasta entonces has tenido de hacer. Botero a recuperar, tratar de coger un poquito aire a ese esfuerzo que ha tenido que hacer, ya no solo subiendo, sobre todo para él a lo mejor más costoso bajando, ¿no? Aunque afortunadamente para él la actitud que ha tenido el italiano Sarbodelli, una actitud más de prudencia por ese viento de cara, la ha hecho, bueno, pues buscar esa compañía que están manteniendo con los fugados, y luego pues tratar de aguantar lo que pueda pasar en ese puerto de Izoar, en ese grupo de escapados donde, como tú decías, Carlos, Baranovsky y Botero son los dos hombres a priori que mejor pueden hacer esa ascensión y privar, si se puede decir que esa escapada llega al final, privar de la victoria al corredor italiano Sarbodelli, corredor que ya hemos dicho muchas veces que es el halcón, le llaman en Italia, por esa capacidad que tiene descendedora. Como el halcón es el hombre, el ave más rápida, que más velocidad coge en el aire, en este caso en el descenso, en este caso Sarbodelli en el descenso es ese corredor capaz de hacer también el descenso más rápido. Posiblemente nunca es muy fácil decir que uno es el mejor, pero sí que tiene esa calidad física de poder estar entre los mejores, incluso subiendo, y luego esa capacidad en el descenso hace que marque la diferencia respecto al grupo de los elegidos o de favoritos o de nombres ilustres que hay en las carreras. Pues el pelotón, o el grupito, perdón, de cabeza, pasando ahora por ese segundo control de avituallamiento, lógicamente ahí parando un poquito para seguir, o para poder seguir afrontando con fuerza los 50 kilómetros que quedan aún de esta etapa. Y recuerden que queda por delante la subida al Col d'Izoar, un puerto de 14 kilómetros con una pendiente media del 7%. Tiene un kilómetro bastante duro cuando quedan 6 para finalizar el puerto, con una pendiente media del 10% y una rampa del 13%. Y mientras tanto vemos al grupo que está llegando también a la localidad de Guilestre, donde se encuentra la salida, situado ese control de avituallamiento. La última diferencia que teníamos era de 3 minutos 40 segundos respecto al pelotón entre los escapados
y el pelotón, y la presencia pues de George Hincapie, que demuestra que la etapa está siendo mucho más tranquila de lo que esperaba, sin duda, el conjunto US Postal, pero insistimos, por culpa del viento, no porque no se estén poniendo las ganas necesarias, porque en el inicio de la subida al Col de Alós se ha tensado mucho la carrera, Ha habido ataques importantes. Virenque, sobre todo, ha intentado un ataque desde lejos, pero ahí, sobre todo, Telecom, incluso más que US Postal, ha buscado controlar la situación de la carrera. Y después ya en el Col de Bars, donde efectivamente desde por la mañana se anunciaba ya muchísimo viento de cara, alrededor de 50 kilómetros por hora. La velocidad del viento en esa subida ha impedido que se produjeran mayores movimientos. En Izoar se anuncian vientos de 15 kilómetros por hora, siempre de cara. Y vamos a ver lo que puede pasar ahí en la subida a Izoar. Como decía Pedro, ahora quedan unos kilómetros ahora hasta iniciar la subida a ese puerto muy bonito, un puerto de una vegetación, bueno, casi sin vegetación, Arriba muy agreste también, que se vuelve pues, casi volcánico, de un aspecto volcánico en la parte final de la subida. Además, siempre una nota a tomar en cuenta, que es un puerto que tiene 2.360 metros de altitud, y todos los puertos que siempre decimos, que superan los 2.000 metros, esa falta o déficit de oxígeno que hay a esas alturas, pues siempre es un índice a la hora de castigar más a los corredores a hacer esa ascensión. O sea, ya no solo la va a ser el aire hoy, sino también esa altitud que tienen que afrontar, y también ese factor de ser 249 kilómetros de etapa en el día de hoy. O sea, al final, sin muchos ataques, pero simplemente con ese ritmo que se está viviendo, desde luego que la gente ya le pasará factura este Col de Lizoar. Mañana se va a pasar el puerto más alto de la presente edición del Tour de Francia, el Galibier, con más de 2.600 metros de altura. El Galibier, concretamente 2.670 metros. Un puerto que, como comentaba anteriormente Pedro, se va a subir de todas maneras por la parte más suave, Si es que, o la menos dura, un poquito menos dura que la contraria, por donde se ha pasado también ese puerto en bastantes ocasiones. 3 minutos 10 segundos la ventaja de los hombres que son cabeza de carrera. Como les recordábamos, el último ganador aquí en Briançon, Pascal Richard, pero en el 72 había ganado aquí Eddy Merckx, que se encuentra también comentando la carrera para la televisión belga. Ahí vemos a Christophe Moreau, Manolo Beltrán, justo a rueda de Lance Armstrong. Un hombre que está viendo pasar hoy una jornada bastante tranquila, La verdad es que ya parecía que la lucha podía estar más por la segunda, por la tercera posición. Es un hombre que en este sentido pues tiene un margen bonito para rodar y para tener tiempo incluso, para poder tomar las decisiones que considere oportuno. El otro día en Otakam no tenía tanto tiempo y mantuvo la sangre muy fría y la cabeza siempre muy abierta, para saber lo que era adecuado hacer en cada momento. Y ahora pues con esos casi 5 minutos que tiene de ventaja, es incluso, si cabe, más cómoda la jornada para el corredor americano del conjunto US Postal. Hayan podido ver cómo Abraham Olano pasaba también por ese avituallamiento en ese pelotón. Bueno, siempre buena noticia para todos los aficionados del ciclismo, como pues a pesar de esa caída, pues sigue ahí en carrera, y que pues es una de tantas caídas que de una manera u otra no quiere el ciclista, pero se ve involucrado en ella. También decir, pues que hoy en este Col de Izoar, que están de una manera u otra, ya han empezado a hacer, porque siempre el terreno a partir de este pueblo siempre es ascendente, no demasiado, pero siempre picando hacia arriba, como decimos muchas veces. Comienza ese Col de Izoar, que hacen el Tour de Francia un homenaje a Gino Bartali, fallecido este año. Es uno de los grandísimos campeones que ha dado el ciclismo a nivel mundial. Y pues con ese paso del Izoar se le rinde un cierto homenaje, y pues habrá un premio especial al corredor que pase en primer lugar. Corredor italiano que ganó 2 veces el Tour de Francia con una diferencia de 10 años, con 24 y 34 años ganó. Tuvo que pasar por medio la Segunda Guerra Mundial, si no decían que era uno de los que podía haber ganado, desde luego, con ese salto de 10 años de intervalo, haber ganado más Tour de Francia. Muchos, sin duda, pudo ganar Gino Bartali. Ahí está de nuevo Benoit Jacquim,
con Ekimov, con Incapi, insisto, la presencia de esos corredores demuestra que la etapa está siendo cómoda, ¿eh? Ha sido una pena, una auténtica pena la presencia del viento de cara, porque tal y como ha empezado la subida al Col de Aloz, se anunciaba lucha, pero después en el Bars el viento era demasiado fuerte para que se probara nada, Han podido ver ustedes esa salida de Javier Ochoa intentando luchar por los puntos de la montaña, pero ahí como fácilmente ha cogido su rueda Virenque y era imposible avanzar más rápido contra un viento que en esa zona soplaba a 50 kilómetros por hora. Veíamos ahí en el grupo a Zanini cogiendo el avituallamiento hace algunos momentos. Y bueno, pues la presencia de todo ese tipo de corredores que no hacen otra cosa que demostrar que la carrera va, bueno, pues lo relativamente cómoda que va, porque al final van a ser muchísimas horas encima de la bicicleta, Los ciclistas han empezado a pedalear a las 9:30, es decir, que están cerca ya de las 7 horas. O sea que se va a acabar prácticamente con 8 horas de bicicleta hoy, No está mal, Jornal, ¿no? Es el... Sí, 8 horas, ¿no? 8 horas, sí, ¿no? Sí. Menudo paseo encima de la bicicleta. Como siempre hay como se ve, beber, comer, aprovechando cualquier situación de la carrera para meter energías al cuerpo, ¿no? Si bien es verdad que a lo mejor hoy no las puedas necesitar todas, siempre es importante mantener una rica alimentación, porque todo lo que puedas comer hoy no supone que es que lo vayas a necesitar para hacer esta ascensión, porque a lo mejor ya lo que coman se puede decir que en esta ascensión no lo van a usar de una manera clara. Pero sí que es importante ir comiendo, porque el Tour de Francia son 3 semanas de competición y siempre es bueno tener tu cuerpo alimentado. Muchas veces llegas al hotel, de la fatiga con que llegas sin apetito, llegas sin hambre y estás obligado a comerte esos hidratos de carbono, eso de bistec o ese pescado de mala gana, porque sabes que lo tienes que hacer, porque si no, bueno, pues caes enfermo, anémico y luego no vas a tener energías necesarias para seguir en carrera y terminas abandonando, ¿no? Y es que a veces la fatiga a la cual llega el deportista, y en este caso el ciclista en el Tour de Francia, te quita hasta el apetito, y por eso siempre es importante tener un chip en la cabeza de comer, beber, aunque no lo necesites, porque ya no solo para la etapa, sino para pensar en ese largo plazo que es terminar el Tour de Francia. Bueno, ahí lo que vemos es que Kelme yo creo que está pensando ya claramente en la victoria de etapa, sabe que tiene una baza importante con Santiago Botero, este hombre que ven ahí justo por delante de Jens Hebner. Y bueno, y el duro trabajo ahí de Javier Pascual Llorente, que ha sido el primero en intentarlo. Lleva ya, pues, Javier Pascual Llorente lleva aproximadamente en estos momentos 100 kilómetros en fuga ya, Ha sido el primer corredor que ha atacado y ahora que recibe esa orden, ¿no? Que aunque se asuma, pues siempre tiene que ser dura, ¿no? Venga, vamos a trabajar un poco porque hay que